La mayoría de nosotros aprende cosas nuevas, lee libros, hace más acciones y así tratamos de cambiar y aprendemos cosas nuevas, pero nos damos cuenta que muchas de esas cosas nuevas que aprendemos y todo no nos terminan dando la realidad que estamos buscando y logramos cambiar muy pocas cosas de nuestra realidad. ¿Por qué ocurre esto? Existe un ciclo invisible que nos ocurre a la mayoría de personas y que como no somos conscientes de ellos, terminamos atrapados en más acción, más cosas y todo, pero no logramos cambiar nuestra realidad como realmente queremos. Entonces la mayoría de personas tiene los mismos pensamientos todos los días sin siquiera darse cuenta de qué pensamientos son. Esos pensamientos que pensamos todos los días, que no somos conscientes de qué estamos pensando, nos empiezan a generar las mismas emociones. Todos los días tus pensamientos generan emociones y esas emociones que te generan tus pensamientos te terminan generando tus acciones y tus hábitos de todos los días, de toda tu vida, de hecho. Y esas acciones te terminan dando, con tus pensamientos, con tus emociones, el resultado de tu realidad que estás viviendo hoy en día. Tu resultado. Resulta que tus pensamientos te dan tus emociones te dan tus acciones y tus acciones te dan tus resultados. El problema es que como tú sigues pensando lo mismo, aquí es cuando, no sé si te das cuenta que estás atrapada en el mismo círculo. Mismos pensamientos te generan las mismas emociones te generan las mismas acciones y mismas acciones te generan los mismos resultados que ya no querés seguir experimentando. Es como un círculo que nunca acaba y lo que hacemos es frustrarnos con nuestra realidad, darnos cuenta que las cosas no están cambiando como queremos, sin darnos cuenta o ser conscientes realmente que el círculo en el que estamos atrapados, nosotros mismos lo estamos generando. Entonces, realmente para romper este ciclo en el que todos estamos atrapados, simplemente el primer punto que todos debemos hacer y que hacemos inconscientemente o conscientemente es observar. Ahora, ¿qué quiero decir con observar? Para cambiar algo en nuestra realidad, primero hay que darse cuenta y llegarlo a observar, porque no puedes cambiar algo en tu realidad que no te gusta o que no quieras seguir experimentando si no tienes la capacidad o la conciencia de observarlo, porque si ni siquiera te das cuenta de ello, es imposible cambiarlo. Entonces, el primer punto es darte cuenta de qué estás pensando todo el tiempo. Esa vocecita en tu cabeza que repite cosas, esa es la que hay que empezarse a dar cuenta. ¿Qué está observando? Como digámoslo así, este marcador que yo estoy observando ahorita, así es la voz en tu cabeza la que puedes escuchar. Necesitas empezarte a dar cuenta qué estás pensando, tus patrones, para empezar, para poderlos cambiar en predeterminado momento, que ahorita les voy a enseñar cómo. Primero necesito que empieces a hacer conciencia de qué estás pensando, de tus patrones, de tus hábitos. No solo actuar como en piloto automático y después quejarnos de que por qué nuestra realidad no cambia y de que estamos frustrados, sino que empezar a ver, ok, o sea, sí estoy pensando todo el tiempo. Yo, si les puedo dar una pequeña y rápida experiencia personal, yo me acuerdo hace un par de años que cuando yo empecé a darme cuenta de qué pensaba, me empecé a dar cuenta un día, una reflexión en mi casa, y empecé a darme cuenta, este soy yo, que la vocecita en mi cabeza me decía muchas cosas repetidas y negativas sobre todo. Que me decía, que me autosaboteaba, que me decía que no era suficiente, que para qué lo iba a hacer, que para qué iba a ir al gimnasio. Entonces, eso es lo que yo me empecé a dar cuenta y gracias a poderla observar, poco a poco la pude ir cambiando. Pero necesitas darte cuenta y poder observar esa parte. Y no solo la voz, sino que qué patrones estás repitiendo, qué siempre pasa, qué tipo de personas estás repitiendo. O sea, todos esos patrones de comportamiento, de emociones en tu realidad que se repiten, cosas que atraes, tenés que empezarte a dar cuenta, porque cuando te empiezas a dar cuenta, más adelante los vas a poder empezar a cambiar. Entonces, el punto número 2 sería aceptar. ¿Cómo así aceptar? ¿Ok? Entonces, una vez tú puedas observar tus patrones, las cosas que quieres cambiar, sí soy negativo, sí tal cosa, ahora el punto es aceptarlas. Muchas veces tendemos a observar, y aquí es donde muchos se quedan, podemos verlos
pero más bien usamos eso para muchas veces criticarnos, en vez de aceptar el punto de donde estemos, porque aquí no se trata de juzgarnos o ser duros contra nosotros mismos, porque eso no nos va a poder llevar a cambiar nuestra realidad y nuestra vida y nuestras experiencias, sino que tenemos que empezar a aceptar en el punto en el que estemos. Como les comentaba yo antes, yo era negativo. Yo era una persona que siempre me estaba quejando, que siempre me autosaboteaba, extremadamente negativo. La primera cosa que quería emprender, la voz en mi cabeza, lo primero que hacía era tirarme mil comparaciones y críticas de no hacerlo. Pero ¿qué hice yo? No solo lo observé, sino que lo acepté. O sea, el punto de partida no solo es observarlo, sino que aceptar dónde estoy. O sea, sí, soy negativo, pero eso no define quién quiero llegar a convertirme. Sí, quién soy ahora, porque evidentemente es la persona que ahorita soy, pero no quien quiero llegar a ser. Y recuérdense que todo es transformación y la perfección como tal no existe. Entonces el camino espiritual es empezarse a conocer a uno mismo y aceptar el punto de partida, pero no que sea el punto en el cual queremos terminar nuestras vidas, sino que el punto que queremos ir evolucionando y mejorando para ir cambiando también nuestra realidad. Entonces, una vez aceptes ese punto, puedas aceptar que quieres, dónde estás parado, puedas tener la visión panorámica de dónde estás, o sea, de tener esa conciencia de poder de ver dónde estás, porque si no puedes ver dónde estás, no puedes cambiar la dirección de hacia dónde vas, ¿ok? Espero que eso haga hecho el sentido posible para ustedes. Entonces, el punto número 3 es más sencillo de lo que puedas llegar a creer, que es elegir. Al final de cuentas, tú tienes que tomar una elección y te necesitas decidir qué camino quieres llevar, ¿ok? Porque todos queremos hacer cambios, pero si no estamos claros todavía en qué queremos elegir, qué rumbo queremos tomar en nuestra vida, te diría que entonces aclares tu panorama y decidas, no lo que yo quiero, lo que viene de tu corazón, de tu alma, y decidir qué quieres hacer. Porque uno tiene que decidir, sí, aquí estoy parado, esta es la conciencia en la que estoy manifestando mi realidad, no me gusta, pero decido que la quiero cambiar. O decido que quiero seguir experimentando lo mismo y no me importa, es válido, nadie te va a venir a juzgar, pero necesitas ser real contigo mismo y tomar una decisión clara contigo, ¿ok? Porque muchas veces no estamos claros ni de dónde estamos parados, ni de hacia dónde queremos ir. Entonces hay un dicho que dice, si no sé a dónde voy, cualquier camino me lleva. O sea, si no sabes a dónde vas, si no sabes dónde estás parado, muy difícil vas a poder cambiarlo. Entonces decidí, quiero cambiar. Y algo que no te va a decir mucha gente, y te lo digo rápido, es un proceso incómodo cambiar. Aquí es donde muchos empiezan a ver que es mucho proceso y tiran la toalla y dicen, no, déjame decirte algo rápido. Si crees que el sufrimiento de estar experimentando la realidad que no te gusta es más fuerte que el sufrimiento que vas a tener después de no haberte elegido, de no haberte creído en vos, sabiendo que tenías potencial, te equivocas. Ese sufrimiento te va a calcomer. Porque al final hay potencial, hay luz en ti. Estás hecho y creado a la semejanza de Dios. Quiere decir que tenés el poder de Él, de poder ir a crear tu realidad, tus sueños, pero necesitas decidir. Y los dos caminos son más fáciles. Y déjame decirte que el camino de uno elegir quedarse estancado lleva muchísimo más sufrimiento que el camino de ponerse incómodo y empezar a ver cómo cambia uno. Entonces, ya una vez hayas elegido, tienes que observar todos los patrones que ya habías, ya con tu decisión, que espero que haya sido cambiar por ti mismo. Tienes que empezar a ver todos esos patrones, pensamientos que has estado empezando a observar, poco a poco tienes que empezar a ver de dónde vienen. Porque vienen de una identidad vieja, vienen de un comportamiento de supervivencia que creaste probablemente de niño, que está totalmente instalado en tu subconsciente. Entonces, ver por qué siempre me autosaboteo, por qué será que me hablo así. Entonces, esto lo puedes ir descifrando haciendo journaling, un cuaderno, lo vas escribiendo poco a poco. Todo esto es un proceso, ¿ok? No es como me gustaría explicarles que es un swipe, una pastilla y que creí mi realidad y estoy viviendo mis sueños. Es un proceso interno y es profundo, porque si no llegamos a la raíz de por qué experimentamos la realidad que ya no queremos seguir experimentando, no la puedes cambiar.
Es como que si tengas una enfermedad y solo estás tratando con una pastilla el síntoma. El síntoma te va a hacer sentirte mejor, las distracciones, el teléfono, los amigos, la fiesta, pero al final la raíz de por qué te sentís frustrado contigo mismo es porque no te estás eligiendo a ti, es porque no estás creyendo en ti y porque sobre todo tu ansiedad viene de no creer en ti y no tomar acción en lo que sabes que puedes tomar acción. Porque la mayoría intenta cambiar resultados en su realidad sin antes cambiar la identidad. Se cambia primero la identidad porque la identidad es la raíz que me hace experimentar la realidad que estoy experimentando. Pero si yo trato de cambiar los resultados sin cambiar mi identidad, es donde termino atrapado en el círculo que les había explicado. Nos vamos al punto número 4, donde les voy a explicar el último paso. ¿Ok? Es nada más y nada menos que reforzar. ¿Cómo así, Donato? La identidad nueva se construye mediante repetición, mediante afirmación, mediante alimentar la nueva identidad que quieres ser, que todavía no eres, y dejar de alimentar la que te está dando a experimentar la realidad que ya no quieres seguir experimentando. Entonces, esas pequeñas promesas, esas pequeñas acciones de ir al gym cuando quieres ir al gym, de levantarte a tal hora cuando tú dices que te quieres levantar, y todas esas acciones van empezando lentamente alimentando esa nueva identidad. ¿Y qué va pasando con el tiempo? Esa identidad nueva empieza a coger más fuerza y de repente empiezas a tomar más fuerza para tomar decisiones que antes no tenías la fuerza de tomar. Pero acá viene donde la mayoría se tira la toalla y es triste porque muchos llegan muy lejos. No hay camino perfecto. Te vas a caer del plan, te vas a salir del plan. Muchos tenemos la idea y la creencia de que hay que tenerlo perfecto y de que el plan y de que si un día fallamos el gym, mandamos toda la chingada. Si un día rompemos la dieta, si un día no nos levantamos temprano, eso te va a pasar porque tu vieja identidad va a tratar de jalarte a los mismos hábitos, a las mismas creencias, a la misma identidad. Pero lo importante aquí, y se los digo yo de verdad, yo me salgo del plan a cada rato. Pero lo importante para mí es hablarme con amor, no enjuiciarme, porque tendemos a ser muy duros con nosotros mismos. Ah, ya la cagué, ah, ya no fui al gym y botas un montón de trabajo. Ah, ya el proyecto, hoy no hice ventas, entonces ya toda la chingada. Cuando en realidad ese juicio que tenemos contra nosotros mismos nos bota y no hay camino, como que queremos hacer todo perfecto y no hay camino hacia la perfección, sino que lo importante es, si te sales del plan, lo importante es volver a regresar. Si tú no fuiste al gym un día, 2, 3 días, no importa. No te critiques si seas duro contigo. Regresa, porque la perfección como tal no existe, sino la capacidad tuya de regresar a ti mismo y de no criticarte es lo que eventualmente poco a poco te va a ir sacando. Pero si queremos construir algo perfecto, donde no hay raíz que lo mantenga y para empezar lo perfecto no existe, vamos a terminar totalmente perdidos, chicos. Entonces termino diciéndoles esto, no estás intentando convertirte en alguien diferente, estás intentando recordar quién eras antes de todos esos miedos, de todos esos patrones, de todos esos traumas y poder regresar a quién eres realmente. Los quiero, les mando un abrazo y los veo en otro video. Ustedes tienen el poder de cambiar, no lo olviden chicos, los amo.